Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la persona humana y toda la relación que tiene el universo y cómo nos conectamos. He hecho unos dibujitos para que mi explicación sea más fácil de transmitir lo que les quiero decir. Empezamos con un ser humano. El ser humano puede ser que esté en un cuerpo de un hombre o en una mujer. Este ser humano tiene diferentes centros que vienen siendo como sus soles. Nosotros dentro del cuerpo humano tenemos 7 chakras. Aquí tenemos, por ejemplo, empezamos con el 1, que es el chakra raíz, el chakra del sacro, el plexo solar, el del corazón, el de la garganta, nuestro tercer ojo está aquí y el de nuestra corona que está aquí. ¿Sí? Ok. Todas las personas tienen en la humanidad estos chakras. Puede ser que los tengan activados o desactivados, pero aún así todo el mundo lo tiene. Ese es como la configuración de la especie que contiene cierta vibración en el planeta. Vamos a ponerles nombre, porque a nosotros los humanos siempre nos gusta ponerle nombre a todo. Y como hay que ponerles nombre, vamos a ponerles Adán y Eva. Y Adán y Eva puede ser de varios colores, pues es como tipo un arco iris, y pueden habitar en cualquier lugar del planeta. Estos seres humanos, que son como el modelo, que todos son ya sea hombre o mujer, estos mis muñequitos se llaman Adán y Eva. Bueno, estos aquí viven, en este planeta, ¿no? Este planeta se llama Gaia, porque así le han estado nombrando, entonces tiene un nombre como Gaia. Como vimos, las personas viven en este planeta y regresando a una de nuestras imágenes, que es esta, en relación a nuestros soles, nosotros generamos una vibración. Hay personas aquí que pueden estar más en el primer chakra, o en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo, y nosotros nos damos cuenta en dónde está esa persona en relación a sus actividades, su forma de pensar y de actuar. ¿Se acuerdan que les hablé de las vibraciones y las dimensiones? Bueno, esto también tiene que ver con ellos. Las gentes que están aquí en el raíz, que viene siendo la vibración más baja, es a la gente que le gusta mucho y solo habla de sexo, 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 y quiere puro sexo, y así van subiendo hasta que llegan al corazón, que es muy importante, y así suben hasta que las personas que están dentro de las dimensiones que yo les enseñé están hasta el chakra corona, que es el que está ya muy pegado a la siguiente dimensión. Mientras la dimensión es más abajo o está en la base, tienen la vibración en relación a esto. Hablan de esto, les gusta de esto, y así cada chakra tiene su vibración, ¿no? Y al final de cuentas todas se relacionan, pero no todas las pueden tener despiertas o vibrantes, aunque existan dentro de su cuerpo. Dentro de nuestro planeta, nosotros tenemos un sistema solar. Todos estos planetitas también tienen una forma de vida o de conciencia, así como la Tierra tiene a los seres humanos. Estos planetas también tienen otros seres que vibran en diferentes frecuencias y todos son alimentados por el Sol, porque el Sol, al ser una conciencia muy despierta, es como él está encargado de todos estos planetas, así como los papás o las mamás que sí se encargan de sus hijos, los cuidan desde chicos, o la persona que esté atendiendo a los niños,
que coman, que estén bien y todo. El Sol en este círculo viene siendo que el Sol alimenta a estos planetas y también les genera una cierta vibración o una cierta conciencia al momento de irradiar. Y conforme se van elevando las vibraciones, tiene que llegar a un punto en que todos los planetas hayan elevado su vibración para hacer como quien dice, un salto cuántico. Pero se hace en conjunto. Primeramente lo tuvieron que hacer en forma personal cada uno. Ajá. Entonces, así como existe nuestro Sol y nuestro sistema solar, aquí tenemos nuestro Sol y nuestro sistema solar. Este es nuestro Sol. Y en este Sol tiene todos sus planetas que les comenté. Este Sol se conecta con otro Sol que se llama el Sol de Alisión. Este es de las Pléyades. En las Pléyades existen varios como estrellas, ¿no? Que a veces se puede ver a simple vista, así, o con telescopios los podemos ver. Tenemos unos que por ejemplo, el que está más cerca así es Merope, Maya, Electra, Taigueta, Cuele, Atlas. Estos están relacionados con las Pléyades. Y nuestro Sol está relacionado con los planetas. Pero hay un momento en que se comunican, hay una banda de fotones aquí. Hay a veces que se comunica nuestro Sol con este Sol. Son diferentes sistemas. Este es el sistema de nosotros solar y este es el sistema de las Pléyades. Todos los sistemas se van relacionando. O sea, no hay nada que no esté relacionado en todo el universo. Entonces aquí de una forma fácil para que te vayas dando como idea de cómo estamos relacionados en este universo. ¿Ok? Ok. Aquí, así como se relacionan los sistemas, se relacionan los soles. Aquí viene siendo nuestro sistema solar. Aquí nada más estoy poniendo los soles. Es el sistema solar de aquí, por ejemplo, el sistema del Sol de Alisión, el Sol de Andrómeda, y así puede haber no sé cuántos soles allá hasta llegar al Sol central. El Sol central es que hay muchos universos, no solo hay nuestro universo, hay muchos universos y unos se relacionan con otros. O sea, una forma de explicarlo fue esta tarjeta para que nos vayamos dando cuenta cómo el universo todo está unos en relación con otros. De igual forma, el humano, cuando hace una humanidad, estos humanos están relacionados unos con otros, así sean 8.000 millones de habitantes en este planeta, todos están conectados y relacionados al igual que los soles que te enseñé. ¿Sí? Como para que nos vayamos dando una idea de cómo está el universo. Estas personas, llamados seres humanos, estas personas, dentro de ellos hay un universo, en donde hay sistemas, por ejemplo, el sistema respiratorio, el digestivo, tenemos pues la sangre, tenemos muchas cosas que también viene siendo un universo, que entre ellos se tienen que estar conectando y tiene que tener un equilibrio. Tú te puedes dar cuenta si una persona tiene equilibrio porque está sana. Entonces, mientras más sana es que tiene mejor equilibrio. Y eso es en relación en su forma de pensar, de ser, de actuar, si es o no es íntegro con todo su ser. Estamos encaminados y ya estamos en que tenemos que ser íntegros. Entonces, de suma importancia no olvidar esto, porque si te estás dando como topes en la pared, es que se te ha olvidado que para estar actualmente bien ahora en el planeta, con toda la vibración que hay, con toda la radiación y con toda la existencia de ahora,
es que estamos hacia una equidad, una integridad, y ya lo irán descubriendo hasta que pues quieran ser íntegros y seguir permaneciendo aquí de la manera más, o sea, el mejor bienestar que existe, ¿no? Bueno, siguiendo aquí con mi plática, aquí ya les voy a dar las conexiones que tiene el ser humano con todo el cosmos, porque pareciera que no, pero el ser humano sí es importante y pues no lo iban a dejar a que, pues es, ¿cómo se puede decir? Es un diseño cósmico importante, pues ya que es cósmico, como yo les platiqué la otra vez, porque no solo tiene un cuerpo humano, sino tiene un espíritu, que ese espíritu tiene la energía de la vida, y que es el espíritu y es la conciencia y que es el amor. Entonces dentro de este cuerpo hay algo más que es más sutil y que es lo que realmente le da la vida. Entonces este ser humano, después de tanto trabajo que ha costado llegar hasta donde está, pues no va a poder ser aniquilado, porque es una obra maestra que no se puede echar a la basura. Ha llevado muchos miles de milenios para llegar hasta donde estamos. Entonces no puede ser que te digan o que creas que el ser humano no vale nada. El ser humano es una entidad y un ser muy importante dentro del universo, no solo del planeta, del universo y pues del universo hasta el Sol central. Es tan importante que de él depende, por ejemplo, la forma en que vibra. Gracias a él también se va elevando el planeta, y gracias a él también hay muchas conexiones, ¿no? Por ejemplo, dentro de los chakras y todo lo que te comenté, aquí viene este. A ver, te lo voy a acercar un poquito más para que lo veas. Aquí está el ser humano con sus 7 chakras. ¿Ya ves? Aquí están sus 7 chakras que te mencioné hace rato, que vienen siendo estos, ¿sí? ¿Te acuerdas? Ahí te los dejo cerquita para que veas, ¿sí? Es donde están, y estos 7 chakras están conectados aquí, por ejemplo. Si te fijas, el que tiene el punto de entre lo de arriba y lo de abajo es el chakra del corazón, súper importante. El chakra del corazón, ¿sí? Chakra del corazón. El chakra del corazón se va hasta la conciencia de estelar. La C es conciencia, conciencia estelar. Y aquí abajo se conecta con la matriz de los delfines. Esta es la matriz de los delfines. Porque, por ejemplo, es la estrella de Gaia. Esta estrella de Gaia que va aquí se conecta con la garganta. Y esta garganta en planos superiores se conecta con la conciencia intergaláctica. ¿Sí? Es este. Luego, vamos a hacer nuestro tercer ojo, que estas desde el corazón para arriba son como planos superiores, del corazón para abajo es en relación a la tierra. Entonces, si se conecta, aquí ya dijimos la garganta, el tercer ojo se conecta con la conciencia cristalina, con la conciencia cristalina. Y nuestro chakra corona, que es importante, se conecta con el sol central. ¿Te acuerdas que te comenté sobre los soles? El sol, el central y todo eso. De que todo, imagínate, aquí están los soles, varios soles, el sol, Alison, el de Andrómeda y todos, hasta no sé cuántos soles, hasta el sol central. El humano se conecta de su corona hasta el sol central, ¿sí? Bueno, ahora aquí abajo vamos a ver, ya del corazón con las partes de abajo,
Aquí se conecta con el que te dije de los delfines. El otro, a ver, este se conecta con el de la tierra interna. Este que está aquí es el de la tierra interna. Luego, el azulito que tengo aquí, que es el segundo chakra de nosotros, se conecta con la matriz de las ballenas, con la matriz de las ballenas. Y el primer chakra se conecta con la tierra de la tierra madre, o sea, con la tierra de la tierra madre. Mira, te lo acerco. Aquí puedes ver cómo el ser humano, con todos sus chakras, tiene una gran relación con las frecuencias vibratorias con la tierra, las conciencias de la tierra, y está íntimamente conectado con la tierra, con la conciencia de las ballenas, de los delfines, de la tierra interna, porque existen habitantes en la tierra interna. Y bueno, de eso ya será otro tema, pero como que es importante que te vayas dando cuenta de cómo como humano estás conectado tanto a la tierra, tanto al universo. Por medio, todo esto son vibraciones. Todos estos se le llaman soles porque vibran en una frecuencia de conciencia. Entonces, creo que es importante que sepas todo esto para que te vayas dando cuenta de la importancia del ser humano. O sea, nosotros no estuvimos ni vivimos en un infierno, ni estamos en el infierno, porque el infierno nos lo hicieron creer por todas las cosas que nos enseñaron de miedo. En lugar de brindarnos cosas de amor, nos enseñaron cosas de miedo, pero esto está dentro de la tercera dimensión. Todos los sentimientos que existen están dentro de la tercera dimensión y nosotros venimos como a experimentarlos, a saber cuál era bueno y cuál era malo. ¿Por qué? Porque al entrar aquí tienes que vivir todos los modelos, como te dije en alguna de mis pláticas, porque esto es lo que hay en la Tierra y vienes a vivir como cuando vas a la feria y te quieres subir a todos los juegos y te subes y tienes y te diviertes y a veces no te diviertes tanto. Así este planeta igual. Entonces, pero en el momento en que ya estás dejando este planeta o este planeta está vibrando más alto, este planeta va dejando las frecuencias bajas. Entonces se van disolviendo y te vas dando cuenta cuál es la verdad de lo que estabas dejando y en dónde estabas experimentando sentimientos. No es que hayas venido a sufrir, es que estabas experimentando todo un abanico de sentimientos. O sea, a lo mejor si te vas a otro sistema solar o a otro lugar, no vas a tener los sentimientos que pudiste adquirir aquí. Y lo que estás adquiriendo aquí como conciencia y como alma es experiencia. Aquí vienes a tener experiencias, muchas experiencias de mucho tipo. Y tú vas escogiendo qué tipo de experiencia tienes. A veces no escoges, pero te toca porque tienes que saber que existen. Pero conforme te vas vibrando más alto, vas llegándote a frecuencias más altas y vas escogiendo qué frecuencia que es la que quieres. Y te vas retirando de las que no te gustan o las que no se asemejan a ti, porque a lo mejor ya te cansaste de estar en frecuencias bajas. Pero hasta que tomes conciencia de que ya no quieres esas frecuencias, es cuando te retiras. Cuando ya no quieres tener noticias que te afectan, ya no es noticias. Cuando ya no quieres oír a personas que solo se quejan o que solo entregan noticias, según ellos, para ayudar a alguien, y lo único que crean es como temor, entonces tú ya no quieres eso. Entonces te vas alejando y vas hacia frecuencias que te gustan más. Pero esa es tu responsabilidad. A ti no van a venir a apagarte la tele. Aquí no van a venir a decirte, aléjate de ahí. Aquí no van a decirte, eso no te conviene. Aquí no van a decirte, no sigas tus presentimientos. Tú, en forma responsable, ya es tiempo que vayas escogiendo qué es lo que te interesa vivir.
Pero más sin embargo es importante que sepas cómo estás conectado a todo el universo. Así de importante eres. Entonces, puedes como meditar y antes de acostarte o preguntar o que quieres saber más, porque existe más de lo que te han contado y se te puede estar proporcionando por medio de tu ser superior, de tus meditaciones o tus guías, más información de la que aquí te han dado de forma física. Entonces, hay otra forma de obtener como información y es gracias a que te conectas con tu ser interno. Cuando te conectas con tu ser interno vas teniendo otras informaciones o vas viendo otras formas de ser y pensar que se adecuan a estados mejores. Mientras más alto vibres, más frecuencias tienes en contacto con, se puede decir, con seres o energías, porque hay muchos que son seres, pero en realidad son energías. Hay muchos seres que no tienen cuerpo, que son vibracionales. Hay muchos seres que son como melodías. Hay muchos seres que son geometrías, que les han llamado geometrías sagradas. O sea, hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo ahora que ya estamos en otra era. Pareciera que estamos en la misma era, pero no. Estamos empezando una nueva era de conciencia. Entonces es como importante conocer que tú eres importante, conocer que tú eres responsable, que depende de ti que vibres alto o que te vayas a las frecuencias bajas. Pero este es un trabajo interno. O sea, nadie puede hacer este trabajo por ti. Entonces, espero que tu trabajo interno te llegues a realizar todo aquello que deseas. Bueno, creo que ya fue suficiente. Ahora sí que fueron muchos minutos. Te invito a que te suscribas a mi canal. Me puedes hacer sugerencias sobre si quieres algunos videos, algunas explicaciones, si quieres que te comente algo. Pónmelo en los comentarios. Me encantará que te suscribas y empezar a hacer como otros diálogos, otras pláticas, otros conocimientos que es en relación a nosotros, a nuestro sentir y la verdadera forma de vivir que es en nuestro interior. Bueno, te deseo lo mejor, que te vaya bien, te puedes suscribir, ya te invito, que te vaya muy bien. Chao.